este diario de viaje de Bolivia 2017. Estamos en nuestra primera mañana. Aquí en La Paz es nuestro quinto día de viaje. Bueno, ahorita estamos en otra de las técnicas para sobrellevar el mal de altura, que es el mate de coca. Bueno, este es uno un poco industrial porque viene así en paquetito como un té convencional. Allí. Esta es la opción para las personas que tienen alergia, como Axel, por lo menos que a medicamentos, la mayoría de los medicamentos no los puede tomar farmacéuticos. Y como hice yo, que tomé unas pastillas, entonces él, bueno, se ha ido por la opción de lo natural. Así que vamos a ver cómo nos va con esto. Ojalá y funcione porque está como comenzando a pegar. Sí, exacto. Es un mega sobresote, como para no sé. Nos encontramos aquí en la Plaza Murillo. En la parte de atrás podemos apreciar un reloj que tiene una curiosidad. Max nos va a comentar. Coméntanos. Bueno, el reloj esperamos que se alcance a ver, pero el reloj está dispuesto de manera al revés. O sea, en vez de estar 12, 1, 2, 3, está el 12, el 1 comienza a contar al revés. Y lo que cuentan es que se puso de esa manera con la intención de que todo Bolivia comenzase a pensar de una manera diferente al resto del mundo, pues como que no pensaran en la misma línea que lo hace todo el mundo, sino que lo pensaran de manera diferente. Sin embargo, pues parece ser que el objetivo solamente quedó allí y no se hizo como nada para concretarlo. Aunque realmente, sí, no sé, yo pienso que Bolivia sí piensa diferente. Bolivia rompiendo las reglas. Algo que podemos apreciar aquí a diferencia de otras ciudades es que las personas se apropian del espacio público. Como por ejemplo esos que están allá, lo hemos notado bastante. Y es algo súper positivo. Bueno, me ha sorprendido bastante La Paz, la verdad. Algo que hay que tener súper en cuenta es que Bolivia es mucho más de lo que se proyecta afuera o lo que uno ve generalmente. La verdad, esta ciudad tiene 1.000.000 de edificios, 1.000.000 de servicios y es muy diferente a lo que generalmente uno escucha. O lo que generalmente uno se imagina, pues. Obviamente sabemos que era ciudad, pero no me la imaginaba así. Bueno, el día de hoy ya han transcurrido 5 días desde que partimos de Panamá con rumbo a Bolivia. Nuestra primera parada fue Santa Cruz de la Sierra, donde nos recibió Viviana. Viviana, Muchos besos y abrazos para Viviana, por todo. de las mejores anfitrionas que he tenido en los últimos viajes, de verdad. Un abrazo. Y bueno, llegamos a La Paz el día de ayer, 29, perdón. Bueno, hoy es 30 de diciembre. Mañana es 31. Y Último día de 2016. aunque han sido solo 2 días en la ciudad de La Paz, de verdad la ciudad me ha sorprendido bastante. Sí. Es totalmente diferente a lo que te venden o lo que se encuentra en las noticias y esto, los canales. Y comentábamos como en la mañana que realmente es una ciudad muchísimo más bonita que gran cantidad de ciudades que son más avanzadas, pero bueno, nos ha sorprendido gratísimamente y tiene unas vistas espectaculares. Bueno, yo fui al doctor porque a la altura Sí. me pateó, me dejó mal. El primer día recorrí con Cedín, gracias Cedín. Sí, Cedín nos recibió ayer, un abrazo también muy fuerte para él. Y bueno, el día de hoy... Pero bueno, como para terminar eso del mal de altura, hay como muchas opciones. Por lo menos, si ven hacia atrás, yo me comencé a tomar unas pastillas que son muy recomendadas y la verdad me han funcionado. O sea, igual me canso, igual hay como que no puedo como que caminar y hablar al mismo tiempo, pero a veces sí no las podía tomar porque me da alergia, me hincho, entonces no puedo tomar Cerochipil X. Y bueno, con el mate. Mate. Y bueno, sí está bueno, sabe súper bien. Sí, sabe rico. Pero me daba como energía a momentos y luego de nuevo se apagaba.
Entonces ya tuve que recurrir al doctor porque en verdad sentía que el cerebro me iba a explotar. Tiene 1300. Sobras hay que sacar. ¿Cuánto está su última exploración? Todo el tiempo va a estar bien. Vamos a ver cómo reaccionas con la primera media hora. Que por suerte estamos en una zona que hay bastante servicio. Ajá, súper cerca de aquí del médico y bueno, allá fui y bueno, ya estoy un poco mejor. Mañana vamos a ir al Chacaltaya, son 5.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 y tantito, pero bueno, me da un poquito de miedo porque siento que me va a explotar el cerebro porque aquí caminas y te cansas, hablas y te cansas, todo es como si estuvieras corriendo, todo es como difícil, no difícil, sino como súper cansón pues. Y nos han dicho que es por, bueno, la altura, como ya les hemos comentado. Y bueno, hoy también logramos grabar un en ruta en un sitio que se llama La Calle Jaén, que tiene una historia bien interesante, la verdad, que bueno, por ahí irían viendo. Todavía no sabemos todavía si vamos a subir, el diario va a subirse al canal antes o después de los videos de Bolivia, pero igual vamos a ir actualizando la descripción, así que igual abajo van a ir encontrando poco a poco de todo lo que vamos contando, el enlace de los demás videos que complementan el viaje. Bueno, y nos despedimos, esto ha sido todo por hoy, desde aquí, desde la ciudad de La Paz. No habíamos tenido tiempito, pero bueno, ya. Y estamos en nuestro apartamento en La Paz, alquilamos un departamento. Como un tip, un consejo cuando van a ciudades que se van a demorar, vamos a decir así, una semana en adelante, es más recomendable un apartamento porque te puedes ahorrar dinero en comida, o sea, porque puedes cocinar. Además que sale mucho más cómodo, las habitaciones son grandes y es como que todo como si estuvieras en una casa tuya. Exacto, y bueno, más económico, ya lo habíamos dicho. Y bueno, entonces vamos a ver qué nos depara mañana La Paz. Bueno, en todo caso serían como sus alrededores, porque es como a los alrededores. Y bueno, chao. Esperamos ver nieve, estoy dizque así para ver nieve en el, Sí, yo quiero volver a ver el Chacaltaya, porque bueno, Mats ya la conoce porque la conoció en Chile, pero yo no, por pobre. Pero bueno, ya. En Bolivia hay soda de papaya, eso es muy extraño, por lo menos en Panamá eso no existe. Así que si ven acá hay soda de papaya. Papaya. Está bien buena, la verdad. Bueno, yo no la he probado porque no me gusta. Pero bueno, chao, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, seguimos aquí, este es el día 6, hoy vamos con rumbo a Chacaltaya, hace mucho frío, como lo pueden notar. Y bueno, Mats, ¿qué tienes que decir? Que estoy agitado de caminar hasta acá. Sí, tuvimos que correr, entramos en pánico, bueno, yo entré en pánico y bueno, seguimos. Bueno, vamos aquí muriendo de miedo, miren el precipicio. En serio, vamos muriendo de miedo. La verdad esperábamos como una autopista o algo así, pero si ya lo han hecho 1000 veces y este es el camino, pues asumo se lo saben bien. Es de piedra y tierra y está lloviendo, así que mala combinación. Y bueno, aquí vamos, está nevando, no sé si lo pueden ver. Mi máximo respeto para esta mujer que viene corriendo aquí, o sea, ¿quién puede correr aquí? Y bueno, lo hemos logrado, llegamos aquí a Chacaltaya. Con muchísimo esfuerzo, no sé, como 20 kilómetros cada metro, qué sé yo, pero muy cansados, pero logramos llegar. La verdad, súper increíble, se lo recomendamos, súper recomendado. En enero es muy bueno venir, porque hay nieve y neva. Bueno, chequense esta vista. Mira un edificio de Piedmondrián, pintado así. ¿A dónde? Allá, espérate. Creo que se alcanza a ver. Debería verse detrás de ese rojo. Ahí está, ¿ves? ¿Lo viste? Sí, se vio por...
continuamos en nuestro diario de viaje. Sí, ya sabemos que le prometimos que íbamos a hacer todas las noches, pero cuando uno anda de viaje es difícil, a veces te enfermas, andas un poco indispuesto, pero bueno, a ustedes no les interesa eso y continuamos. Le vamos a contar qué es lo que ha pasado como en estos 2 días, que fue el octavo día de viaje ya. aquí en Bolivia. Y creo que el 5.º día aquí en La Paz. Entonces, bueno, fuimos a Chacaltaya, la experiencia fue súper emocionante porque una cosa es ver la nieve y otra cosa es ver nevar, entonces pudimos ver las 2 cosas y fue súper la experiencia, la verdad. Bueno, también de mi parte tuve 2 incidentes, bueno, no fueron incidentes, pero ustedes saben, ¿no? El drama forma parte de la vida, que sería una vida sin drama. Un señor que me estaba pidiendo dinero me pegó literal. Ahorita me agarré y yo dije, ay, el señor me metió un cocorrón porque no le quise dar. Eso no lo grabamos. Y otro que iba grabando y venía un señor con una cosa así grandota que venden en la calle, que ahora le vamos a poner el video. ¿Qué será esto? Me tiene muy intrigado. ¿Estás sacando foto? No, Me has sacado, ahora. no señor, no le he sacado foto. Y en verdad yo sí quería grabar, pero quería grabar qué es lo que era como la comida esto. Y al pues. día de hoy no sabemos qué es. Parece como un chicharrón, algo así. Pero entonces el señor iba subiendo y yo iba como con la camarita grabando, ¿no? Entonces el señor dice, ¿me estás grabando? Y yo, no señor, no le estoy tomando fotos, me dice. Y yo dije, no le estoy tomando, obviamente sí, pero bueno, esos fueron los accidentes que tuve. Bueno, también hoy estuvimos en Tiwanaku. Hoy es 2 de enero. Hoy es 2 de enero, hoy es nuestro día 8. Para hacerlo de una manera como bastante clara, si tú que nos estás viendo eres un amante de la arqueología, de la historia, te gustan estas cuestiones de cómo ha evolucionado el mundo, ha evolucionado Latinoamérica, súper recomendable. Pero si no te gustan ese tipo de cosas, la verdad es que no te desesperes si no logras ir. Porque la verdad es que lastimosamente el sitio, y bueno, y las personas que me siguen en mis redes van a ver el mensaje que puse, lastimosamente el sitio no tiene la capacidad de relatar o de recrear la importancia del sitio. Es muy importante, sí, porque fueron casi 3.000 años. También algo que nos comentó pero el guía, no lo transmite. algo que nos comentó el guía muy importante es que, o sea, está el terreno y es como un gran valle, o sea, literal rodeado así de montañas. Entonces, como que el valle está como seccionado y entonces como que este territorio es privado. ¿Cómo me vas a decir a mí que algo es privado si eso jugó como un papel importante en la historia del mundo? Tú como país, y no es una crítica constructiva, ¿no? Sino que todo el país debe como apropiarse y decir, no, en verdad ese territorio pertenece a la historia de mi país y necesitamos sacar a las empresas privadas. Pero no es así, hay espacios que no se han podido seguir escarbando o seguir buscando los arqueólogos porque simplemente son tierras privadas. Y entonces como que, ¿cómo que va a ser privado si necesito saber qué hay allá porque es la historia de mi país? Y si hay buenos planes, compra un chip, porque la verdad que ha servido Sí, bastante. a mí me funcionó demasiado comprar un chip. No compren chip en el aeropuerto, jamás. Eso sale carísimo. La gente, o sea, te venden como a $30, que es la moneda que manejo, el dólar, no sé cuánto. Pero $30 un chip y eso es como, vamos. El chip me costó aquí en Bolivia como $2 y con una tarjeta de 5 le metí data y bueno, me ha funcionado bien. Puedo usar todas mis redes sociales cuando estoy fuera del wifi y todo bien. No comprar chip en el aeropuerto, eso es el peor error que se puede hacer. Y bueno, si están viendo esto es porque les interesa venir a Bolivia, recuerden siempre guardar la tarjetita verde que les dan cuando inicien. Bueno, en el futuro me imagino que eso también cambiará, pero la tarjetita, hoy vimos a unos turistas que tuvieron problemas porque se les perdió la tarjetita esa. Así que guárdenla. Y bueno, de aquí... La dualidad también quiero el restaurante. En Tiwanaku todo fue sí. bastante básico, pero el restaurante estuvo bueno, la comida estaba buena. Muy bueno, en verdad. Pero la entrada, súper buena. la entrada parecía como un restaurante del viejo oeste. Ya van a ver un videito por aquí para que se vean el restaurante. Cosas random, aquí vemos el restaurante. La comida estaba buena, pero la entrada está súper rara. Sí, bueno, como todo dual aquí. Y bueno, mañana veremos cómo nos va. Mañana, para la reunión. Porque la mayoría del tiempo la pasa en el Senado. En Bolivia, el vicepresidente es el presidente. What we got here is that, well, a lot of the ladies in the witches market are
getting up to date with everything as a turn. So what we got here is that we have a bunch of powders, potions. Y estamos en el día 1 del tour del Salar. Bueno, vamos a ver, vamos a ahorrar super batería, así que no vamos a poder grabar tanto, pero de seguro les vamos a contar todo cómo nos va. Bueno. Y esto era de lo que les hablaba cuando les hablaba sobre Chacaltaya. Uy, 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 uy. Pasamos. Algo así hicimos. Ok, eran 2 veces. Son 3, no eran 2. Vamos de nuevo. Está más profundito. Uy, uy, uy. Ok, ahora sí, creo. Ahora di que 1/4. Son 5. No, 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y vamos para la 4ª. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, estamos justo No te acerques. por entrar a la reserva de vida andina, de fauna andina Eduardo Avaroa. Y estamos aquí en este cruce que hay como para 1000 sitios. Espero que nos veamos, estamos en un lugar súper hermoso, el ocaso, el crepúsculo, como sea que le llamen, el atardecer ha sido espectacular. Chao, hace frío.